03 minutos y conectados por el canal de la televisión más humana. Bienvenidos a Linkeados Bogotá. En noviembre del 2011, el movimiento estudiantil logró que el gobierno retirara el proyecto de la reforma educativa. Desde ese entonces, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, más conocida como MANE, ha venido trabajando en la construcción de la propuesta de una reforma incluyente y más participativa de todos los sectores. Para hablar sobre este tema hemos invitado a varios de sus integrantes que nos ayudarán a indagar poco a poco sobre la propuesta que ellos nos brindan. Esto es Linkeados Bogotá, un programa de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Bienvenidos, Diana y muchachos a Linkeados Bogotá. Hoy estamos indagando cuál es la prioridad de inversión que debe tener el Estado en Colombia. Es decir, ¿qué debemos hacer con la platica que nosotros pagamos en impuestos en este país? Pues en Linkeados Bogotá les vamos a dar opciones y los vamos a ayudar para conectarlos o guiarlos con esta discusión que vamos a tener hoy acá en vivo y en directo. Postulamos cultura, educación, seguridad y salud. Les cuento que educación punteando con un 83%, seguido de salud con un 17%, cultura y seguridad no han tenido votos. Si ustedes no están de acuerdo con esto o si están de acuerdo también pueden empezar a opinar ya. Las cuentas de redes sociales en Facebook y Twitter están abiertas. O les recordamos que en Skype también estamos linkeados con Linkeados Bogotá. Es el nombre en estas 3 redes sociales donde ustedes nos pueden conectar. En vivo y en directo, Diana, empezamos la discusión en Linkeados Bogotá. Desde este momento espero que estén conectados a través de las redes sociales y le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña Juan Sebastián López, él es ex representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia y vocero nacional de la MANE. Muchas gracias por acompañarnos. Sergio Fernández, politólogo y también vocero de la MANE. También está con nosotros Mateo Hoyos, estudiante de Economía de la Universidad de los Andes. Carol Pisa, estudiante de licenciatura en Biología, y Boris Duarte, politólogo y vocero de la MANE. Vamos a empezar a abrir esta discusión con Beto Castro. Él es estudiante universitario y nos cuenta el proceso que ha llevado la MANE desde la caída de la reforma educativa y cómo se han fortalecido las mesas de trabajo para la construcción de la nueva reforma. Let's go, no educatización, hey. Let's go. Mi nombre es Edilberto Centeno Castro, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario, tengo 21 años, soy miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y hago parte del equipo dinamizador de la Comisión Académica Nacional. En el 2011, Juan Manuel Santos presentó un proyecto que pretendía reformar y modificar el sistema de educación superior en Colombia. Un proyecto porque de ninguna manera discutió o tomó iniciativas de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores, incluso ni siquiera en los rectores tenía un consenso, tenía unos problemas grandísimos de fondo, es decir, profundizaba fuertemente la crisis de la educación superior que venía avanzando con la Ley 30, pero además pretendía incluir el ánimo de lucro y dejaba la puerta abierta para que multinacionales con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos brindaran educación superior de baja calidad acá en Colombia. Empezamos a trabajar un grupo de estudiantes en intentar aglutinarnos, agremiarnos y empezar a construir un escenario gremial bien importante para hacerle frente a esta propuesta de Juan Manuel Santos, y así es como el 20 y el 21 de agosto la Mesa Amplia Nacional Estudiantil inicia su proceso de construcción y empieza a trabajar en la defensa de una educación de nuevo tipo para el país. Y definimos 6 puntos fundamentales sobre los que nosotros íbamos a llevar unas banderas de lucha. Íbamos a hablar de financiación, íbamos a hablar de autonomía y gobierno, íbamos a hablar de calidad académica, de libertades democráticas, de bienestar universitario y de la relación universidad y sociedad. Se agendaron unas grandiosas movilizaciones grandísimas, creativas, que inundaron las calles de dignidad. Entonces, con esas movilizaciones logramos derrotar esa propuesta de Juan Manuel Santos, pero se estaba concentrando o se estaba impulsando una consigna en toda la movilización, y es ni reforma ni Ley 30, porque además de la propuesta de Juan Manuel Santos, de esta que pretendía poner el ánimo de lucro o las universidades mixtas en Colombia, tampoco nos gustaba la Ley 30, que al día de hoy, por ejemplo, tiene una crisis de 11.6 billones de pesos de déficit en las universidades públicas. No me quiero endeudar para poderme educar, un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar.
En diciembre del 2011 nos reunimos en la ciudad de Neiva, en el cuarto plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, primero hacer un balance de lo que había pasado en el semestre, de lo que estaba pasando o de lo que pasó después del paro, de cómo terminamos organizativamente, de las universidades en las que estábamos teniendo presencia, que fueron un sinnúmero de universidades, pero nos concentramos en construir la metodología para la construcción de esa propuesta alternativa. Entonces empezamos a diseñar unos elementos bien importantes. Lo primero fue que empezamos a hablar de una relación entre lo local y lo nacional, pero además queríamos empezar a poner el debate en la escena pública, decir qué era lo que estaba pasando con la educación superior, y para eso nos pensamos hacer una serie de debates públicos nacionales sobre distintos temas. Luego de tumbada la propuesta tuvimos 7 meses de trabajo, tuvimos 7 debates públicos, tuvimos 2 comisiones académicas nacionales, tuvimos un encuentro social y popular para finalmente en septiembre del 2012 sancionar en la ciudad de Bucaramanga nuestra exposición de motivos. Esta exposición de motivos recogía los principios políticos, filosóficos, incluso de lo que nosotros pretendíamos o lo que nosotros queríamos como una propuesta de educación superior. Incluía los alcances, los principios, el carácter de la ley. Este fue un elemento, una parte bien importante para la construcción programática, porque fue sancionar el primer documento que íbamos a sacar a la luz pública y que les íbamos a decir a los colombianos en general: hombre, sí tenemos propuesta alternativa y sí es posible hacer una cosa distinta en el marco de la movilización social, en el marco de la organización y en el marco de una alternativa pues a lo que está viviendo hoy el país. Privatización para un mundo peor. Privatización para un mundo peor. La MANE propone aumentar el presupuesto asignado para las universidades públicas en el país por el gobierno durante el 2013 de 2.3 billones a 7.3 billones para el 2014. Juan Sebastián, ¿dónde se ubican esos recursos y cómo hacerlos llegar a la educación pública en un año? Bueno, la principal cuestión es que en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil hemos definido que los recursos que hay hoy en día son absolutamente insuficientes. Es evidente que las universidades están en crisis, se están cayendo, y la fórmula que hemos definido en el proyecto alternativo de la MANE permite prácticamente triplicar esos recursos. La pregunta es, claro, como tú muy bien dices, ¿dónde están esos recursos y cómo se pueden distribuir? Bueno, este gobierno, el mismo que tiene a las universidades en crisis como lo han hecho los demás gobiernos en los últimos 20 años, le rebajó los impuestos con la última reforma tributaria del 33% al 25% el impuesto de renta a las principales empresas de Colombia, y esa rebaja la cifran algunos economistas en 6 billones de pesos. Entonces, si tú miras de 2.3 a 7.3, son 5. Y si un gobierno puede rebajarle a las grandes multinacionales y a la gente más poderosa y acaudalada del país 6 billones de pesos, pues nosotros creemos que es evidente que el Estado tiene recursos suficientes para garantizar un sistema de alta calidad, democrático, como la MANE lo está proponiendo, y que esa cifra que tú mencionas es la que nosotros consideramos como adecuada para un buen sistema de educación superior. Suena muy esperanzador, Sergio, pero ¿eso es viable? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Sí se logra en un año? Sí, claro que es viable. Nosotros hemos puesto en el proyecto de ley, en la exposición de motivos más precisamente, un debate sobre las prioridades del gasto público en Colombia. Y nos hemos dado cuenta que el gobierno año a año, y eso está ahí en la exposición de motivos de la ley de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, año a año el gobierno gasta 44 billones de pesos en deuda pública, 25 billones de pesos en seguridad y defensa, y regala más de 10 billones de pesos en exenciones tributarias. Luego, posible, por supuesto que es. Innecesario, pues ni hablar. Es decir, este es el tercer país más desigual del mundo. Este es un país donde 1 de cada 2 colombianos vive en la pobreza o en la miseria. Es un país con muchísimas dificultades y es claro que ningún país puede salir de las dificultades que tiene en medio de la ignorancia. Luego, por eso la propuesta de la MANE plantea un aumento presupuestal ostensible que consideramos no solamente necesario, sino posible. Esa cifra, digamos que es ostentosa y es amplia, y para nadie es un secreto que el país tiene otros compromisos, como ahora las víctimas, la restitución de tierras. ¿Cómo hallar un equilibrio para que la educación tenga la cantidad de presupuesto que ustedes quieren, pero no se deje, por otro lado, los compromisos que tiene el país y que también son importantes? Mateo. Bueno, Diana,
es bien importante mencionar que desde la ley que estamos realizando en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, nosotros no podemos decir de dónde van a salir los recursos de forma específica. Sin embargo, en toda la argumentación y en todo el debate que hemos venido dando en estos 2 años de construcción programática, hemos venido mencionando todos estos sectores, todos estos, digamos, fuentes posibles de recursos que han mencionado Juan Sebastián y Sergio, digamos, las exenciones tributarias. Por ejemplo, en Colombia no se cobra impuestos a los dividendos que reciben, digamos, los inversionistas y en los distintos grupos de inversión y el capital financiero. Entonces, aquí la cuestión es una cuestión de voluntad política, ¿sí? Aquí hay que resolver problemas de salud, hay que resolver problemas de víctimas, como tú decías, pero la plata está. La discusión que nosotros hemos venido planteando es si el Estado está dispuesto realmente a jugársela con una educación pública bien financiada o más bien, digamos, dejarla como un negocio, como viene sucediendo en día de hoy. Mateo, en este momento hay 7.3 billones de pesos para invertir en la educación en Colombia. ¿Eso es lo que usted está tratando de decir? ¿Y la plata está? Por supuesto que está. Digamos, otra de las cosas que nosotros hemos venido planteando es que la deuda pública que tiene el Estado, digamos, la deuda extranjera, puede revisarse. Eso lo hizo, por ejemplo, Ecuador hace unos años, revisó la deuda pública, revisó los condicionamientos y logró reducir sustancialmente esta deuda que el país, digamos, Ecuador le cancelaba a los órganos multilaterales de crédito y todas estas entidades. Entonces, la plata está. Aquí la discusión es, señor Juan Manuel Santos, ¿quiere usted dársela a la universidad pública? Esta y otras preguntas van a ser dirigidas a nuestros panelistas. Amaury, ¿cuáles son las opiniones de nuestros seguidores? Diana, es que cuando hablamos de educación, obviamente nos hacemos presentes, nos hacemos sentir los jóvenes. Y en Twitter hay preguntas y opiniones y posturas en contra o a favor de esto. Pregunta Michael Tache, ¿cómo es posible financiar la educación? Menos extensiones tributarias a las multinacionales. Carlos Mario Marín dice que las universidades privadas están también presentes en el debate sobre educación en Colombia. También acá están las públicas y las privadas. Desde Manizales, Megáfono Nacional dice que una sociedad educada es una sociedad más apta, más consciente, más digna, más participativa, menos corrupta. Él pide más educación y menos corrupción. Y Jimmy pregunta, ¿cómo han visto los problemas de investigación y bienestar en las universidades públicas? Pues linkémonos de una vez con esa pregunta, Carol. Sí. Hay un aspecto importante que ustedes trabajan y es el bienestar universitario. Sí, es decir, son dos cosas. También la investigación es uno de los ejes fundamentales de la propuesta que tiene la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en calidad. Digamos que sobre eso hay una disposición de poner la investigación como un fin misional y justamente también presentarle esta exigencia al gobierno de Juan Manuel Santos diciéndole que es que realmente para hacer investigación, para llegar a los conocimientos y a los contenidos de más alto nivel, se necesita una infraestructura y unas condiciones adecuadas. Ese es uno de los primeros consensos que tiene la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en su mesa de calidad. Frente al bienestar, pues es claro también, digamos que es evidente tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas los problemas que se tienen en bienestar. La mesa de calidad educativa ha definido que evidentemente para tener calidad es necesario que se dé pues obviamente el proceso de bienestar, digamos que en dos sentidos y en dos dimensiones más bien, en lo institucional y en lo administrativo y en lo académico y de formación. Frente a eso ya hay unos desarrollos sobre un Consejo Nacional de Bienestar, digamos que estudiantil, hay también unas propuestas sobre consejos de bienestar institucionales y todo ese tipo de cosas que pues evidentemente dan respuesta a esa preocupación. Si hacemos, Sergio, un vistazo por la investigación de linkeados en cuanto a la inversión actual en educación en Colombia, ¿estamos mal comparados frente a otros países? Bueno, nosotros lo que tenemos acá es una cuenta, digamos que compararnos con otros países, cada país decide cómo invertir su dinero. Sí, nos sacamos pero para unas nadie cuentas, es un secreto, si no, no estaríamos en esta discusión. Para nosotros es importante sacar las cuentas de cuáles son las inversiones más importantes para este país. Y en el primer lugar está la infraestructura de transporte, carreteras, puentes, todo lo que nos comunique, con 6.3 billones. De esas 10, la educación está en el 9º lugar, con 1.4 billones, de esos 2.3. La idea acá un poco es hablar. La educación nos ayuda a redistribuir la riqueza realmente. ¿Cómo podemos llegar entonces a un punto de los que poseen el dinero, que digamos pueden ser gobernaciones, institutos, entidades públicas, las puedan entregar a la educación? Boris. Claro que sí, Diana. Buenas tardes.
Quisiera antes que nada aprovechar para enviarle un saludo a todos los estudiantes que a esta hora nos siguen a través de las cámaras y a través de las redes sociales. Y también muy en el espíritu de la mano enviarle un saludo a los campesinos del Catatumbo, que desde hace varias semanas se están resistiendo y exigiendo pues, condiciones de vida digna y de permanencia en los territorios. Sí, en efecto, aquí la discusión plantea que el problema fundamentalmente es de voluntad, ¿sí? Y la propuesta que nosotros estamos haciendo es una interpelación al orden de prioridades que ha definido el gobierno, que ha condicionado el gasto público para la inversión en la garantía de los derechos a la ley de sostenibilidad fiscal, que le obliga a pagar primero la deuda externa y a invertir en seguridad, ¿sí? Nosotros, ya lo han dicho aquí mis compañeros, hemos planteado un sinnúmero de fuentes a partir de las cuales se podrían conseguir esos nuevos recursos, pero esa sin lugar a dudas será una tarea del gobierno, ¿sí? Lo cierto es que en efecto nuestra propuesta plantea que la educación es el vehículo dinamizador de la sociedad y en efecto en relación con lo que decía el compañero anteriormente es fundamental para distribuir, para apropiarnos socialmente de la riqueza que se produce socialmente y contestar en últimas el modelo que busca que siempre los ricos tengan más y los pobres pues tengan cada vez menos. Las opiniones de nuestros seguidores se están moviendo a través de las redes sociales, Amaury. Diana, y es que las posturas son totalmente distintas y eso está bien, que todos tengamos un punto y una opinión diferente a la de los demás. Esto es democracia. Y acá Michael Tache dice que la investigación es garante de desarrollo del país. Esta deberá ser un fin misional de la educación. Jimena Canal Leighton dice que la educación pública es de calidad, que dice que la educación pública y de calidad es posible. El gobierno tendrá la plata si dejara de hacer sus cuantiosas extensiones tributarias. Robinson Vargas cree que un país educado es desarrollado. Y Sergio Alejandro dice que no, que él cree que no, que en Colombia se invierte más a un bachiller en el servicio militar, a un preso, que a un estudiante universitario. También Alfonso Restrepo dice que está pendiente y haciendo presencia de la Universidad de la Amazonía, Florencia Caquetá, presentes con la MANE. Esto es lo que se está moviendo en las redes sociales, Diana, y a los que no se han puesto las pilas, les vamos a dar un tiempito para que empiecen a comentar ya en Linkeados Bogotá, en las cuentas de redes sociales. Vámonos con una pausa y ya regresamos. Ya volvemos con Linkeados Bogotá. Siga con nosotros en Linkeados Bogotá. Seguimos en Linkeados Bogotá con participación de nosotros, los jóvenes. En Twitter, Sebastián Padilla nos cuenta que en Finlandia la financiación adecuada es condición sine qua non para ser uno de los mejores países en el tema de educación. Natalie Villamizar opina, ¿por qué no financiar la educación en nuestro país antes que la guerra? También Carlos Galvis dice que la desfinanciación de la educación pública ha sido una decisión política. Y Jimmy dice que primero hay que definir qué se entiende por calidad, ya que eso ha sido utilizado para imponer sistemas de evaluación excluyente. Tal vez estas preguntas las podemos retomar para nuestros invitados en estudio, Diana. Y es que exactamente de eso va a tratar nuestro segundo bloque aquí en Linkeados, porque la MANE propone una educación con calidad, pero ¿qué es calidad para ustedes? Sí, de acuerdo. Bueno, lo primero es aclarar un poco de dónde surge este cambio en el concepto de calidad. Para el gobierno de Juan Manuel Santos sí lo que tenía, digamos que como propuesta en la reforma de la Ley 30 y evidentemente también en la Ley 30 la calidad pasa más por una serie de, si se quiere, aprobaciones extranjeras en los contenidos, en lo que se dicta, en el cómo se dicta, ¿sí? Entonces en los métodos pedagógicos, en las técnicas pedagógicas, etcétera, y con eso evidentemente imponer una serie de contenidos que vienen de rankings, digamos que extranjeros, de mediciones internacionales, que se pusieron en marcha acá en el país desde los años del 90 más o menos, con mecanismos como la acreditación y todo ese tipo de cosas que no van más allá de efectivamente poner disposiciones del Banco Mundial, de la organización digamos que para el desarrollo y seguimiento económico y demás. Entonces digamos que eso era lo que hablaban ellos de calidad. Exactamente, para linkearnos con este concepto de calidad, un representante del Consejo de Facultad de la Universidad Nacional nos muestra un claro ejemplo de la crisis en infraestructura y de calidad que atraviesan las universidades públicas. Veámoslo.
nombre es Andrés Mauricio Bernal, estudiante de Física de la Universidad Nacional de Colombia, representante estudiantil de la Facultad de Ciencias y coordinador del Grupo de Divulgación Científica de la Universidad y Ciencia. En este momento, al interior de la universidad contamos con un movimiento estudiantil un poco unificado y organizado que se agremia en lo que nosotros denominamos la Mesa Amplia de la Universidad Nacional, que es la expresión de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en el interior de la universidad. Dicha instancia, pues por lo menos se organiza, estudia y por lo menos proyecta algún grado de movilización en torno a las problemáticas de la universidad. Uno de ellos, claro está, las condiciones de los edificios de la universidad. La Universidad Nacional de Colombia ha sufrido como nadie la crisis presupuestal que hoy sufre la educación superior en Colombia, debido a la instauración desde hace ya un par de décadas de la lesiva Ley 30, política que regula la educación superior en Colombia. La problemática más grave que puede tener en este momento la universidad pues es la crisis infraestructural. El año pasado la Vicerrectoría de Sede sacó un informe en el que muestra que se necesitan cerca de 2 billones de pesos para renovar, construir o reforzar la planta física del campus de Bogotá. En este momento, de 129 edificios que tiene el campus, 67 están en un peligro inminente pues, de caer. El interior de los edificios, tanto su parte exterior, pues presentan varias deficiencias infraestructurales, arquitectónicas. La Universidad Nacional sabe del déficit infraestructural, está consciente de la crisis infraestructural con la que hoy vivimos. No es un indicio de que se le esté preguntando, lo que se le esté por lo menos poniendo atención, aparte de las expresiones organizadas del movimiento estudiantil. Pues la universidad está quebrada, no tiene plata para su funcionamiento. Esto ha desembocado en un montón de problemáticas en cuestión de falta de espacios para laboratorios, falta de espacios para talleres artísticos y falta de espacios, claro está, para consultorios. La reforma educativa de Juan Manuel Santos, que presentó a principios de años del 2011, pretendía básicamente en el esquema de financiación una cosa, la creación de un nicho de enriquecimiento para las multinacionales de la educación superior. ¿Qué significa esta reforma en términos concretos para la universidad pública? Iba a haber un desamparamiento total por parte del Estado hacia las universidades públicas y claro está, las universidades con ánimo de lucro pues iban a afectar, claro está, las universidades privadas. Yo sueño con una universidad en la que el día de mañana no hayan restricciones para que el estudiante no pueda entrar, ya sean restricciones económicas, restricciones sociales o restricción de conocimiento. Para ello, pues se necesita de un Estado que se preocupe por las condiciones educativas, que como en cualquier país del primer mundo, eso no se lo está inventando los estudiantes ni es utópico, pues financie adecuadamente la educación y que pues esta sirva en últimas para darle herramientas al estudiantado que el día de mañana pueda permitir o que pueda salir a las calles y pueda salir a la vida a desarrollar el país y la nación. Acá en Linkeados Bogotá hemos estado hablando de educación de calidad y en las redes sociales seguimos recogiendo todos estos comentarios que hablan acerca de este tema. En Twitter, Gina María dice que la educación de calidad no es opción, es obligación para el desarrollo. Desde Bogotá ellos están presentes la ESAP. Juan Felipe Ortiz dice que la calidad se ha definido por la acreditación, que no es otra cosa que la estandarización. Mateo Triana Mota pregunta, ¿la educación pública es sostenible, pero hasta qué punto sería sostenible? Diana. Muy buena pregunta para nuestros panelistas, Sergio.
Sí, mira, nosotros hemos planteado que la educación es un derecho fundamental y con base, además, esto no se lo inventó la MANE, con base además en las obligaciones internacionales contraídas por Colombia en materia de derecho a la educación, hemos señalado que la educación como derecho supone 3 cosas. 1, el acceso, 2, la permanencia, 3, la calidad. Por acceso, ¿qué entendemos? Que haya matrícula cero en la universidad pública, es decir, que el Estado financie eso. Por permanencia, ¿qué entendemos? Que haya esquemas de bienestar que garanticen que los estudiantes puedan terminar sus carreras. Y por calidad, ¿qué entendemos? Lo que hablaba Andrés en el video, es que haya laboratorios, que haya profesores, que haya infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos señalado frente al punto? Hemos señalado que para lograr ese, digamos que el derecho a la educación se pueda garantizar completamente, acceso, permanencia y calidad, necesitamos empezar a aumentar los recursos. Los rectores del sistema universitario estatal han señalado que las universidades hoy asumen un déficit de 11 billones de pesos, enfrentan un déficit de 11 billones de pesos. Para empezar a cubrirlo, la MANE ha propuesto, con base en un nuevo esquema de financiamiento, triplicar los recursos para el año 2014, mantener los aumentos progresivamente más o menos de aquí a 5 años, estabilizar los recursos y a la vuelta de 10 años, de una década, tendríamos un sistema de educación superior centrado en lo público, con acceso, permanencia y calidad. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Ustedes han sentado a las mesas de trabajo, se han sentado a hablar con la ministra de Educación, con el gobierno como tal. ¿Qué dicen ellos frente a la reforma que ustedes proponen, Verus? Bueno, el gobierno ha insistido en reeditar su viejo modelo consultivo única y exclusivamente para construir ahora una llamada política pública de educación superior, pero es el ejercicio que hizo la anterior vez, que es simplemente salir a consultar pues cuáles son las diferentes propuestas, las posiciones, y construir con esas consultas una propuesta de política pública. Nosotros hemos dicho que nosotros no queremos jugar un papel meramente consultivo, sino queremos ser actores decisores en la construcción de política pública. Por eso hemos construido esta propuesta que es fundamental que se vaya convirtiendo en legislación y en política de Estado, y queremos estar en los escenarios de toma de decisión. Además, porque me parece importante hacer claridad en lo siguiente: aun cuando hay conceptos en los que el gobierno y nosotros insistimos, la perspectiva es completamente diferente. Fíjese, por ejemplo, volviendo al tema de calidad, el gobierno ha insistido que la educación tiene que ser una educación de calidad, pero la calidad para el gobierno es cumplimiento de estándares internacionales, mientras que para nosotros implica una cosa completamente diferente. Entender, por ejemplo, que cada unidad de conocimiento que se produce es más costosa que la anterior, y no pasa como cualquier mercancía, donde un esfero es más barato que el que se produjo anteriormente, ¿sí? Porque se necesita mayor inversión en tecnología, mayor desarrollo en términos de conocimientos. Es fundamental, digamos, entender, digamos, como esa diferenciación. Nosotros hemos planteado como propuesta alternativa la construcción, no solamente en todas las universidades públicas, sino también privadas, mesas de trabajo, y hemos venido construyendo una propuesta que todavía es susceptible de ser revisada y de ser, digamos, enriquecida. ¿Cuál es, y para entender de pronto esa diferencia entre la inversión en investigación, cuál es la propuesta de la MANE y cuál es la propuesta del gobierno, Mateo, en cuanto al tema de investigación? Bueno, Diana, a mí me gustaría mencionar uno de esos casos paupérrimos del gobierno en cuanto a su actitud frente a la financiación de la educación pública, ¿sí? La ley 30 decía que el presupuesto de las universidades públicas debía crecer por lo menos lo que crece el índice de precios al consumidor, que es el que mide el cambio de precios en la economía en general. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos del 2012 al 2013 redujo la plata para las universidades públicas. En el 2012 les dio 2,3 billones de pesos, 2,4 billones de pesos, y para el 2013 le dio tan solo 2,3. Y una de las cosas que mencionaba Boris, que es fundamental, es que la educación tiene una estructura de costos marginalmente crecientes. Esto implica que en el desarrollo, en el avance de la educación, en el desarrollo del conocimiento científico, se necesita cada vez más dinero, es cada vez más costoso en la medida que se va desarrollando, en la medida que va avanzando. Y si el gobierno lo que hace es reducir la plata para la universidad pública, para la educación superior pública, lo que está haciendo es, digamos, cantando su requiem, cantando su fin. Carol ahorita hablaba del bienestar. ¿Cómo influye el bienestar en el proceso de la formación en cuanto a estudiantes? Nosotros hemos planteado que el bienestar es una condición sine qua non, una condición necesaria para el desarrollo académico. Es decir, esto parece obvio, pero es un debate con el gobierno. Hasta esto tan obvio toca discutirlo con el gobierno, y es que un estudiante que no tiene un desayuno, que no tiene para el bus, que no tiene una fotocopia, pues no le va a ir tan bien como aquel que sí lo tiene. Entonces, la propuesta de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es el fortalecimiento de los esquemas de bienestar como una condición para el desarrollo, y por eso los define como una función misional también de la universidad, porque no es un favor que se le hace a un estudiante. No se puede formar a un estudiante si el estudiante llega con hambre, si no tiene para un bus, si no tiene para una fotocopia.
Y por eso la MANE ha propuesto que dentro de los recursos que garanticen el derecho a la educación debe estar el de permanencia, que es garantizar el bienestar, pero además ha definido que la política pública respecto al bienestar universitario lo deben definir también las comunidades académicas. Y en la propuesta de ley que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil le va a presentar al país en agosto, queda claro que habrá un nuevo consejo encargado de los temas de bienestar, que definirá las políticas de bienestar, que orientará el bienestar universitario en las instituciones de educación superior y que no será un favor. Eso es una diferencia sustancial con el gobierno. Cuando ustedes le dicen al gobierno, venga, si es que si un estudiante no tiene un concepto integral de bienestar, no tiene la posibilidad de tener una educación superior bien, digamos así, ¿qué le responde el gobierno? ¿Qué dice frente a esto? Porque son temas simples, como un desayuno. Es que yo, ahorita que estaba pensando, viendo a Sergio, a Boris, a los demás compañeros haciendo esas exposiciones tan claras, es aterrador que estemos todavía en esto. Después de 20 años de Ley 30, de casi 2 años de movimiento estudiantil, y la soledad del gobierno es aterradora en términos de crisis, del diagnóstico. Es que si el gobierno parte de un punto de vista distinto al de la crisis universitaria, es muy difícil solucionar el problema. Y uno escucha reiteradamente a la ministra María Fernanda Campo o al presidente diciendo que la educación prácticamente es una maravilla en Colombia. Y si no se reconoce la gravísima crisis, pues va a ser supremamente difícil que demos un paso adelante en educación superior. Por supuesto que el bienestar es esencial, hace parte además de la génesis de la universidad. Cuando se fundaron las primeras universidades en Europa, en Estados Unidos, se partía de la base de que los estudiantes, para poder ir a tener un proceso pedagógico normal y no estar pilas pendiente de una clase, tenía que tener ese tipo de derechos garantizados, como lo es un transporte digno, unos sitios de residencia, una alimentación saludable, espacios para la recreación y el deporte, y todo ese conjunto de cosas facilita el proceso pedagógico y, por supuesto, que representa un salto en términos de calidad. En Colombia debe existir ese enfoque diferencial, ¿no? Y ahora también reconocer a las víctimas y que hagan parte también, pues, digamos, de esta reforma que ustedes también proponen, a los indígenas, a los afrodescendientes, para que se sientan incluidos también en la educación, porque hacen parte de Colombia, de nuestro país. Sergio, pero hay algo importante y es que no todo es dinero, ¿no? Bueno, sin duda. Estamos hablando mucho de financiación. Sí, por supuesto, aunque estamos hablando de más de 5 billones de pesos anuales, sí, en donde todo se podría traducir en dinero, el bienestar universitario, la infraestructura de los espacios, pero sin duda estamos en un país, Boris nos saludaba al movimiento campesino, estamos en un país en donde ir a la universidad realmente es un privilegio, no toda la gente es universitaria, hay muchos más campesinos, hay más personas que no están cercanas. ¿Cómo hace la MANE, cómo hace el movimiento estudiantil para llamar a esa solidaridad nacional? Es decir, cómo este movimiento social se une a otros y se une a las personas para hacer de esta lucha una lucha nacional. Bueno, pues nosotros hemos entendido que la construcción de propuesta educativa es construcción de propuesta de país, ¿sí? Y que en esta construcción tienen que hacerse partícipes todos los que de una u otra manera, por acción o por omisión del Estado, por ejemplo, se van a ver afectados por una decisión que se tome en cualquier sentido. Por eso hemos articulado desde el principio, no solamente en la movilización callejera, en las tomas de las universidades, sino inclusive en la construcción de la misma propuesta alternativa, esas otras voces. Hemos articulado con el Polo Democrático Alternativo, hemos articulado con la Marcha Patriótica, hemos articulado con el Congreso de los Pueblos, de tal manera que esta es una propuesta que de alguna manera cuenta con todos esos aportes y se ha enriquecido con todas estas visiones, y eso es fundamental para que la educación no sea la idea que tienen los técnicos de la educación y pueda responder a las necesidades concretas de las comunidades. Muchísimas gracias, Boris. Al igual que la MANE, Linkeados está dispuesto a escuchar todas sus opiniones. Aquí el color de la idea no importa, lo importante es que todos queremos un país mejor, una proyección de paz. Conéctese después de esta pausa, ya regresamos. Ya volvemos con Linkeados Bogotá. Doctorados los de primaria. Hoy en Linkeados Bogotá estamos conectados todos los universitarios, la Universidad Javeriana Nacional, Externado Andes, no digo más porque no me alcanza el tiempo, pero todos conectados en las redes sociales y acá con Linkeados Bogotá. En Twitter, Rodri Gelo Hernández pregunta ¿hasta dónde puede ceder la MANE Colombia en su propuesta cuando se enfrente a la ministra de Educación? Ángeles pregunta ¿qué papel jugaría la educación privada en un modelo en donde la educación pública sea real, como dispone la ley alternativa?
Juan Felipe Ortiz nos da cifras. En la Universidad de Sao Paulo el 99% de sus profesores tienen PhD. En la Universidad Nacional solo el 29%. La Universidad Nacional publica 3.400 revistas. La Universidad de Sao Paulo publica 40.000. Juan Camilo Urrego pregunta, ¿mejor más universidades públicas o mejorar las actuales? Estas son las preguntas que están llegando en redes sociales, Diana, y conectados todos acá en Linkeados Bogotá. Conectémonos con el último comentario de las redes sociales, Mateo. Bueno, nosotros en la propuesta de financiación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil hemos dicho que, al igual que sucede en el resto de países del mundo que tienen educación pública fuertemente financiada por el Estado y de altísima calidad, vamos a apuntarle a fortalecer en primer lugar a las universidades que hoy existen, ¿sí? Vamos a apuntar a fortalecer a la Universidad Nacional, que como veíamos está cayendo, la Universidad del Valle, que también es de altísima calidad, la Universidad de Antioquia y la universidad también las universidades del resto de departamentos que hoy existen en el país. Yo creo que ese es el énfasis. Muchos estudiantes no ingresan a una universidad pública, pero buscan otra opción en la educación de calidad, usualmente a un alto costo. Un estudiante de la Universidad Externado nos habla de los procesos de financiación en la educación superior. Conozcámoslo. Mi nombre es Manuel Alejandro Rairán Cortés, tengo 22 años, estudio en la Universidad Externado de Colombia. Soy actual representante del Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia y representante también de mi Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Desde muy joven me vinculé con todos estos, supe los problemas que se tiene en el sistema educativo en Colombia en general. Sin embargo, cuando ya me tocó como enfrentarme a la experiencia de la educación ya superior, encontrar mi carrera, dudamos con mi familia si revisar el tema de qué universidad por temas de costos, entendiendo que yo no había podido acceder a la Universidad Nacional, como la que más se nos pudo como acomodar en términos de créditos y como poder posibilidades con muchos esfuerzos pagar, fue el externado. Yo empecé con un crédito con la entidad financiera Pichincha, teníamos un crédito del 18% efectivo anual, del cual era bastante costoso para nuestra familia, por lo tanto me ha tocado trabajar como mesero en las noches de los fines de semana, me tocó trabajar en una fotocopiadora también como mensajero y parte administrador, y pues de eso me ayudaba a mí a recaudar pues digamos los fondos y el recurso para poder mantenerme. Aunque estuvimos en el externado, muchos de nosotros estudiamos con créditos y ha sido un karma bastante fuerte, entendiendo pues que los créditos del ICETEX tienen unas altas tasas de interés. El ICETEX era conformado, era una entidad del Estado como tal, pero para el 2005 hubo una reforma y se convirtió en una entidad financiera. Eso ya la cambia su naturaleza, es un banco como tal en general, pero eso también trajo una consecuencia en sí, que es el desfinanciamiento del Estado. Ahora quien lo está financiando en su mayoría es el Banco Mundial, que el ICETEX recibió por parte de esta entidad multilateral. Recibió $500 millones para financiamiento, pero que obviamente el que pone la plata pone las condiciones. De esos $500 millones que recibió el ICETEX, Colombia está pagando el 9% de tasa de interés efectivo anual, ¿sí? Que es uno de los más costosos, porque si uno revisa en términos de Wall Street y de otras entidades como financieras del mundo, el promedio de estos de cualquier portafolio es del 3%. A esto también pues se le va a agregar que hay unos documentos por firmar, que es por ejemplo que las deudas no caduquen, sino que sigan permanentes hasta que se pague. Eso es una parte. La otra parte es el tema que el que no esté pagando y el que mantenga digamos como moroso va a ser reportado en data crédito. Tenemos compañeros de diferentes universidades que tienen créditos de 80 a 120 millones de pesos ya reportados a data crédito, que no han terminado ni su carrera y tienen una deuda de este tamaño, y además que no van a poder acceder a ninguna otra cosa porque están reportados en data crédito. Yo creería que debería haber tres cosas, para mí son tres cosas fundamentales. Entonces yo creo que primero el Estado condone, digamos, estas tasas de interés de los créditos y que solamente se pague el capital de crédito. El otro es que el Estado financie como tal al ICETEX, ¿sí? O sea, que no sea una entidad y que sea el mismo Estado que, digamos, con una parte democrática con las universidades, diga las directrices o establezca las directrices sobre la educación y no sea una entidad financiera externa que diga cuál debe ser el tipo de educación que Colombia necesita. Y finalmente, pues que realmente el Estado termine, o sea, que sea una parte que apoye como tal la parte de ICETEX, pero que también de ese dinero al financiamiento de la educación pública como tal. Entonces esa es como la situación desde el punto de vista como lo vemos los jóvenes, desde un crédito,
a partir de esas entidades financieras que nos ayudan y todo, pero terminan siendo un dolor de cabeza en últimas para nuestras familias, porque todos los meses hay que seguirnos, mirar cómo nos podemos conseguir la plata para pagar el crédito y pagar la tasa de interés del mismo. Pero que hoy se están haciendo presentes todas las universidades de Colombia, de Antioquia, Tolima, Valle, bueno, demasiadas universidades están acá en Linkeados Bogotá. Y en Twitter también se están moviendo las redes. Indignado pregunta, ¿cómo ampliar los cupos de las universidades públicas? Andrés Ortiz Páez pregunta, ¿han pensado en alguna alternativa para protestar sin que los estudiantes tengan que abandonar el salón de clases? Gerardo Molina Arón dice que la desinfinanciación de la universidad pública elimina el derecho soberano que posee la nación a apropiarse de lo más avanzado del saber. Carlos Mario Marín cree que no podemos engañar a las universidades públicas con más presupuesto, si tienen que entregarlo a más estudiantes. Esto es lo que está pasando en las redes sociales, muchachos. Diana. Sí, Amaury, Juan Sebastián, me quiero linkear con una de las opiniones de nuestros seguidores, y es, ¿hay otra opción aparte de marchar para que no tengan que salirse de sus aulas, como lo dice Linkeado? No, nosotros hemos hecho de todo, mejor dicho. 7 debates académicos, un montón de reuniones en todas las universidades del país, propuestas culturales, creativas, etcétera. Pero definitivamente, digamos que no depende de nosotros el hecho de quedarnos en clase. No es un capricho salir a las calles a manifestarnos, sino que obedece también a una indiferencia enorme de parte del gobierno, o inclusive a una conciencia de no querer atender estos reclamos. Y pues el movimiento estudiantil, como lo ha hecho históricamente, eso tampoco empieza con la MANE, sino que hace parte del ADN del movimiento estudiantil, pues salimos a las movilizaciones como ya el país lo ha visto, unas movilizaciones creativas, masivas, llenas de entusiasmo, conciertos y, lo más importante, como me lo recuerda acá Sergio, efectivas. Entonces, hoy el movimiento estudiantil sabe que tenemos muy buenos argumentos, los vamos a seguir esgrimiendo como lo estamos haciendo en este programa, pero tampoco vamos a renunciar a la movilización, que es la herramienta tradicional del movimiento estudiantil para hacerse sentir y para poder incidir realmente en la política pública del país. Efectiva la movilización que se están haciendo hoy a través de las redes sociales, todos los linkeados, Amaury. Diana, es verdad, hoy está pasando algo muy curioso, se están moviendo muchos comentarios y muchas preguntas dirigidas a los integrantes de la MANE. Mauricio Galindo pregunta, ¿la MANE está de acuerdo con el ICFES para calificar al estudiante y decir si sí o no puede acceder a la educación superior pública? Y Alejandra Agudelo dice, quien pone la plata pone las condiciones, el ICETEX está supeditado al Banco Mundial. Linkémonos con la opinión de nuestro primer linkeado. No, la MANE no está de acuerdo con los ICFES como mecanismo para acceder a la educación superior. Lo que ha planteado la ley es que los mecanismos para acceder a las universidades los determinan las comunidades académicas de las universidades. En cada universidad se determinará el mecanismo para acceder. Pero además, lo aprovecho para decirlo, tampoco está de acuerdo con las pruebas ECAES, las pruebas Saber Pro, para evaluar la calidad. No está de acuerdo la MANE con eso, porque uno, no es un mecanismo para evaluar la calidad, es un mecanismo de gobierno para orientar los contenidos de las universidades. Yo le digo a usted una pregunta, y es, María Fernanda Campo, como ¿por qué va a saber más de medicina que los estudiantes profesores de medicina, que las comunidades científicas? Como ¿por qué el gobierno va a definir los contenidos a través de una prueba creada por el gobierno? La propuesta de la MANE es que para garantizar calidad lo que se debe evaluar es el proceso, se debe garantizar el proceso. ¿Y cómo se garantiza el proceso? Va el gobierno nacional con una lista, tal cual, una lista de mercado en la cual dice, las universidades que quieran prestar carreras de medicina tendrán que tener hospital universitario. Si la Universidad Nacional no lo tiene, pues la responsabilidad del gobierno, cuando ponga la X ahí y diga que no lo tiene, es ir y darle la plata a la universidad para construirlo. Las universidades deberán tener profesores, pues de la plata. Las universidades deberán tener infraestructura, pues de la plata, y así con cada cosa. Es garantizando las condiciones materiales como se garantiza la calidad. Carol, hablando de calidad, ¿por qué se cree que hay una diferencia sustancial entre la calidad de la universidad pública y la universidad privada? Bueno, digamos que eso es una discusión que también hemos abordado en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y eso viene por un criterio pues que no se le puede mentir a la realidad que tenemos, y es que en realidad pues para tener calidad educativa de alto nivel se requiere pues una infraestructura digamos adecuada, y en el caso de las universidades privadas pues evidentemente sus fundadores dan garantías para ese tipo de cosas. Sin embargo, digamos que se ha tenido varias discusiones sobre el tema, planteando que
existe como un falso debate entre las universidades públicas y las universidades privadas, y que en un momento también el gobierno santista quiso usar eso para, digamos, separar al movimiento estudiantil. Nosotros consideramos que el principio de la calidad educativa en el marco de la dignidad aplica tanto a la universidad pública como a la universidad privada, de hecho a las instituciones de educación superior públicas tanto privadas. Entonces creemos que en realidad la diferenciación pues evidentemente existe por una falta de voluntad política del gobierno para no generar universidades públicas de alta calidad al mismo nivel que las universidades privadas. Más opiniones de todos los jóvenes que se están haciendo sentir hoy en Linkeados Bogotá, Mauri. Diana, preguntas dirigidas a la MANE. Robinson Vargas nos cuenta que de cada 100 estudiantes de Colombia, solo 30 ingresan a la universidad y de esos 7 logran terminar la universidad. Solo 3 ejercen carrera estudiada. Rodri Gel Hernández pregunta, ¿y si la MANE Colombia y si esta propuesta de ley no la acepta el gobierno santista, cuál sería el paso a seguir? José Omar Varela dice que no solo propone un modelo para desarrollar nuestra ciencia, sino que también defiende nuestra soberanía. Diana. Si el presidente Santos, Juan Manuel Santos, dice no, la MANE, ¿qué hace? Por eso. Bueno, yo creo que va a tener que asumir un costo político muy alto. Sí, muy alto, porque la crisis no da espera. La crisis no da espera y requiere de una transformación estructural urgente, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. La crisis de la salud tampoco da espera y ahí seguimos en la misma, ¿no? Sin embargo, nosotros en el 7º plenario, dentro de las conclusiones, hemos acordado enviar un mensaje de alerta a todos los estudiantes de Colombia, porque el gobierno nos ha incumplido. Ha incumplido los acuerdos que hicimos en 2011, ¿sí? Pero aparte de eso ha insistido en mantener una metodología excluyente de construcción, y su visión y su idea de educación no ha cambiado. Y ese mensaje de alerta tiene el sentido y el propósito de llamar al estudiantado a preparar un gran paro nacional universitario si el gobierno insiste en hacerse de oídos sordos, en cerrar las puertas del diálogo y en pasarnos una propuesta, una política pública, una reforma de educación de manera antidemocrática. Eso es, digamos, lo que nosotros hemos acordado en el 7º plenario de la MANE. Diana, yo quería comentar una cosa, es que tampoco podemos pensar que los presidentes pueden hacer lo que quieran. O sea, hoy estamos en medio de una gran ola de indignación mundial, donde la ciudadanía sale a las calles, expresa una opinión y por supuesto que con argumentos y movilización tiene que trascender esa opinión. Nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer una gran campaña nacional para explicar esta propuesta que ya construimos, y que vamos a buscar el mayor consenso de todos los sectores. Hemos dicho que vamos a hablar con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales, con el empresariado, con los gremios, para reunir el mayor consenso posible en torno al espíritu de esta ley, y por supuesto que tenemos la convicción que en ese momento para el gobierno va a ser imposible hacer caso omiso a una pretensión tan justa, y además que está justificada en una realidad que está totalmente de parte de los argumentos de la MANE. Pues esperemos que el gobierno hoy esté linkeado con nosotros, porque esta es la opinión de todos los jóvenes, Amaury. Linkeados como todos los seguidores y tuiteros activos en las redes sociales. Juan Pablo Sánchez dice que el déficit en educación no es solo económico, estamos desenfocados. Ivana Camila Devia cree que la educación está en crisis, la financiación es necesaria y se debe garantizar. La educación debe ser científica y de calidad. Y Polis Fetecúa hace una pregunta. Dentro de la propuesta de la MANE, ¿qué se dice sobre los créditos ICETEX, Diana? Mateo, ¿qué se dice sobre los créditos ICETEX, la MANE? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, Diana, ese es un tema bien espinoso y digamos, de los más importantes en lo que hemos venido trabajando en la MANE. Lo que ha venido sucediendo con las universidades públicas, que acá se ha mencionado, digamos, hasta la saciedad, la crisis en la que los gobiernos la han metido, tiene que ver también con este problema del ICETEX, ¿sí? Cada vez es más el dinero que se destina a los créditos educativos desde el ICETEX, pero también es cada vez más el intento, digamos, de Santos y de estos gobiernos porque los estudiantes y las distintas familias asuman créditos con las distintas entidades financieras. Entonces, para mencionar solo, digamos, un ejemplo concreto con respecto al ICETEX, y es que esta institución se financia hoy, digamos, con plata del Banco Mundial, ¿sí? Y esta plata y este préstamo que le dio el Banco Mundial a la institución dictaminó todas las reglas que debía seguir la educación, digamos, y la política de educación superior en Colombia. Por ejemplo, decía que el gasto en educación pública era económicamente ineficiente, que lo que aquí tocaba hacer era bancarizar a los estratos 1, 2 y 3 y meterles créditos por donde se pueda. Y una de las otras cosas que es importante anotar es que de este préstamo que tiene el Banco Mundial con el ICETEX se ha venido pagando 9% efectivo anual. Esto es una tasa altísima.
y tiene que ver con que en el mundo actualmente, en los mercados y digamos en las bolsas de valores, se está pagando aproximadamente 3% y muchas veces 0%. Y entonces acá meten la plata al ICETEX con un lucro altísimo del 9% y eso explica las difíciles condiciones que enfrentan los estudiantes de privadas y de públicas. Muchas gracias, Mateo. Esta pregunta va para cada uno de nuestros panelistas. Cada uno puede hablar sobre los puntos relevantes de la propuesta, para cada uno de la propuesta de la MANE para el gobierno y que es importante que todos los colombianos lo sepamos. Por favor, muy concretos. Sergio. Yo no complemento lo que decía ya estamos sobre el finalizando. tema de ICETEX. Complemento lo que decía sobre ICETEX y es Colombia hoy rige sus políticas de acuerdo a lo que le dice el Banco Mundial. Si usted va y le pregunta a un banco qué tengo que hacer, el banco, no importa cuál sea, le va a decir yo le presto plata y usted ve a ver qué hace con eso. La plata que le prestó el Banco Mundial a Colombia la pagan las familias de los colombianos. Yo, que soy un deudor del ICETEX, pago 9% de intereses al mes y si me cuelgo me cobran un 13% por encima de la deuda. Esa es la realidad hoy y la propuesta de la MANE es, uno, interés cero del ICETEX y dos, los recursos del ICETEX no provendrán de la banca multilateral, sino de los ingresos corrientes del Estado, de los impuestos de los colombianos, porque quien pone la plata pone las condiciones. Punto relevante, estoy nerviosa, relevante para todos los de la MANE, para usted, Juan Sebastián. El más importante es cambiar el modelo de educación que tiene el país. Vamos a transformar la educación, vamos a tomar un rumbo distinto, alternativo al que ha tomado Colombia en los últimos 20 años y que hoy refuerza el gobierno de Juan Manuel Santos y la ministra María Fernanda Campo. Y mientras que el gobierno concibe la educación como mercancía, nosotros la concebimos como derecho fundamental. Ese es el principal cambio que plantea la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Muy bien, Juan Sebastián, muchas gracias. Carol. Bueno, realmente para mí el punto fundamental tiene que ver con calidad educativa y es que realmente una cifra bien diciente es la cantidad de Producto Interno Bruto que invierte, por ejemplo, un país como Finlandia, que es el 6.2%, mientras Colombia invierte el 0.2%, digamos que para su educación. Esto es muy diciente. Entonces, una calidad educativa, claro, en el marco de la dignidad, con unas condiciones materiales adecuadas, con una relación armoniosa entre docentes y estudiantes, investigación, docencia y proyección social con los fines misionales de la educación superior. Boris. Bueno, yo creo que un elemento muy importante de esta propuesta que nosotros estamos haciendo es el del fortalecimiento de la autonomía, que implica que el gobierno disponga de todas las condiciones para que las comunidades académicas se dediquen a hacer su trabajo y es pensar las condiciones para producir conocimiento y conocimiento que responda a las necesidades del país. Sí, creo yo que el tema de la autonomía es fundamental en esta propuesta que nosotros estamos haciendo. Gracias a todos nuestros invitados, gracias a todos los tuiteros, recibimos más de 40 tweets por minuto, eso es importante, que se linkeen con el programa referente para todos los jóvenes de Bogotá. Diana, los queremos invitar mañana martes a que estén conectados con un debate de aborto y el derecho a las mujeres a decidir de su cuerpo. Linkéese con nosotros aquí por el canal de la televisión más humana. Somos la opción. Chao, chao. Chao. Now we gon' freeze the frame and twist the game and get everybody beat on the dance floor, man. Gonna get down to the gangsta boogie. And you can boogie woogie, just hop to the center of the dance floor. And you'll feel like you're hopped in a dance store. Cause the honey's so fine, a boogie from behind.